Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. De la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Lourdes, buenos días. Ciro, Deyanira, buenos días a todos los que se suman en Telefórmula y a los que siguen ya desde hace una hora con nosotros, pues los invitamos a que sigan estas 2 horas que vienen más aquí por la mañana. En radio, quienes nos escuchan también por radio. Deyanira, buen día. Buenos días, Ciro. Buenos días, Lourdes. Vamos con la información. Asumo toda la responsabilidad por las decisiones que se tomaron durante el linchamiento de 2 supuestos delincuentes en Huitzilac, aseguró por la mañana Pablo Ojeda, secretario de Gobierno de Morelos. Dijo que su estrategia fue valorar los riesgos y agotar el diálogo. Informó que participaron 40 policías contra una turba de 200 personas y que hasta el momento no hay ningún detenido por estos hechos. Vamos adelante para que no haya impunidad. Ese es nuestro mensaje sobre el linchamiento a 2 supuestos secuestradores en Huitzilac, aseguró por la mañana Uriel Carmona, fiscal general de Morelos. Dijo que nada justifica el nivel de violencia de los pobladores y explicó que uno de los hombres ya estaba muerto cuando lo quemaron y el otro estaba agonizando. Mientras la Organización Mundial de la Salud no apruebe la vacuna Sputnik, estamos condenados a quedarnos dentro de las fronteras de Argentina. Solo el 46% de la población está vacunada con 2 dosis y la mayoría con Sputnik, aseguró por la mañana la doctora Sandra Pita, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Estará en el estudio Rodrigo Roque, exdirector adjunto de Asuntos Jurídicos del CONACYT, para hablar sobre la reunión que tuvieron algunos de los 31 investigados por la Fiscalía General de la República con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Ayer, el vocero de Presidencia también tuiteó que el gobierno de México no persigue a científicos, pero que no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano. 25.765.000 mexicanos mayores de 18 años no han recibido ni una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Para poder cumplir la meta del presidente López Obrador y vacunar a todos para el 31 de octubre, se necesita aplicar 780.000 vacunas diarias. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 48 centavos. ¿Qué más, Lourdes? Ciro, ayer el CONACYT, ayer por la tarde, informó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declararon que no resultaba procedente el estallamiento a huelga promovido por el sindicato del CONACYT, el Sintracátedras, en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por carecer de materia. Explicaron que esta agrupación sindical se encontraba en la firma de un contrato colectivo de trabajo que incluía el reconocimiento de prerrogativas y beneficios, como son un aumento del 100% en los ingresos mensuales, al considerar un estímulo por proyecto como parte integral del salario, prestaciones superiores a la ley y de privilegios en el sector. Ayer anunciaron entonces que rechazaban y que no había motivos para que se fueran a huelga, y hoy el sindicato Sintracátedras publica en su cuenta de Twitter que están violando sus derechos laborales y que ante este rechazo a firmar el contrato colectivo de trabajo van a protestar frente al CONACYT hoy a las 10 de la mañana aquí en la Ciudad de México y en 7 ciudades más. Esto va a ser en Jalapa, Aguascalientes, Mérida, Oaxaca, Chihuahua, Guadalajara y Morelia. Protestas entonces hoy en el CONACYT a las 10 de la mañana. Nos vamos a pausa y regresamos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Con 10, Sofía. Ciro, pues sigue en Palacio Nacional la conferencia, no hay ninguna exposición, el presidente está hablando largo de las preguntas que le hacen, está hablando del tema del gas, de cómo estos topes máximos que pusieron han regulado el precio, impiden que estén subiendo tanto como estaba subiendo el precio, nuevamente se queja la reforma energética y pues ya decíamos más temprano que hoy en esas cosas raras que pasan en Palacio Nacional, alguien le hace una pregunta con muchísimo preámbulo, con muchísimo contexto y en referencias ya muy antiguas y muy extrañas, le preguntan sobre hechos de marzo de 2017, más bien le mencionan... 19. De marzo de 2019, más que preguntarle, se los mencionan como introducción a la pregunta y el tema es que en marzo de 2019 se dio a conocer algo llamado Operación Berlín, en el que acusaban que a través de esta operación se intentó descarrilar la candidatura del presidente López Obrador y acusaban que el que había encabezado esta operación era Enrique Krause. Le preguntan al presidente que en ese momento, mientras este periodista que preguntó hoy, Ricardo Sevilla de Regeneración MX, presentaba su nota en un programa de televisión, nosotros aquí por la mañana estábamos hablando con Enrique Krause y tal cual el reportero dice, Enrique Krause con la voz quebrada fue entrevistado por Ciro Gómez Leiva. Y al mismo tiempo le preguntaban en Palacio Nacional al presidente cuál era su opinión sobre Enrique Krause. Todo esto para decir que mientras el presidente decía que él respeta a Enrique Krause aumentó sus ataques, negó estos hechos y redobló sus ataques en contra del presidente López Obrador y citar a varios personajes de lo que ellos llaman... El presidente López Obrador contra Enrique Krause. También, pero la pregunta del reportero fue, usted fue todo un caballero, usted se refirió a él muy respetuosamente y Enrique Krause le ha redoblado sus ataques. ¿Todo esto para qué? Para decir que por qué hay personajes como Amparo Casar, como Ricardo Rafael, como Leonardo Curcio, como Sergio Aguayo, todos estos personajes que según la persona que presentó en Palacio Nacional son enemigos de la transformación, son aliados de Claudio X González y a pesar de eso siguen teniendo programas en el Canal 11 y en el Canal 22. Le preguntan al presidente si no hay manera de refrescar estos espacios. Y mencionó a Leonardo Curcio, ¿habías dicho? Leonardo Curcio, Ricardo Rafael, Amparo Casar, María Amparo Casar, Sergio Aguayo. Son las personas que mencionaron y pues de entrada el presidente dice que él no puede auditar espacios en radio y televisión, que eso sería autoritarismo y en el otro aspecto dice el presidente, lo bueno que ahora hay diálogo, estamos viviendo un gran momento en el país. ¿Por qué? Porque ahora se quitaron la máscara a los conservadores, porque ya no son hipócritas, porque ya muestran su papel. Nuevamente se compara con Francisco y Madero. Buenos contra malos y por supuesto, él es el bueno, él es el traductor, el intérprete y la voz el representante y voz del pueblo. A ver, tenemos a Enrique, ¿qué día es? ¿Qué día fue? 18 de marzo del 19. 18 de marzo del 19. Algo se dijo sobre Enrique Krause, se habló de esta operación Berlín, que era una especie de una casa en las calles de Berlín, aquí en Coyoacán, muy cerca, por cierto, muy cerca, que será 1 kilómetro de aquí, kilómetro y medio, donde se conspiraba para descarrilar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Ya saben que escribir un artículo crítico contra Andrés Manuel López Obrador es conspirar contra él. Y uno de esos conspiradores, o el conspirador maestro de todo ello, era Enrique Krause. Seguramente esa nota salió temprano, en la mañana, y nosotros, como tratamos de hacer todos los días, buscamos entrar a esa información que está tomando fuerza. A veces información que se ha detonado en este programa, en este caso había salido, no recuerdo en qué medio, buscamos a Enrique Krause, tuvimos la suerte de encontrar a Enrique Krause nos quiso responder, le hicimos una entrevista a Enrique Krause y vamos a escucharlo, parte de lo que nos dijo ese día, y vamos a escuchar si tenía la voz, ¿cómo dicen? Quebrada. La voz quebrada. Quebrada. A ver, esto es el 18 de marzo del 2019. ¿Quién está manejando esto? Pero es indudable que se me ha querido vincular pues como con una conspiración o con un complot. Mira, el hombre del que parte esta información, sí, el señor Sevilla, yo nunca lo conocí. Un señor Ricardo Sevilla. Este
señor, no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida. Dice que trabajó 18 meses en el equipo de Krause, reclutado por el director del ese equipo ese equipo no es mío. Ese equipo lo hizo Fernando García Ramírez, que no es Enrique Krause. Se dice que Fernando García Ramírez es como si fuera yo. Él es una persona, él es un crítico, él es mi amigo, en efecto. Fue mi colaborador hasta 2016, pero yo no intervine en absoluto, me explico, pero en absoluto, ni en la configuración, ni en el trabajo de ese grupo en el que participó Sevilla y que dice que yo lo recluté y que dice que yo maquiné. Bueno, es mentira, no existe ninguna evidencia de eso, pero lo más importante, Ciro, lo que no existe, lo que se falta aquí, esa es la verdad. Por otro lado, quiero decirte, Ciro, es extraño que cuando están pasando tantas cosas importantes y definitivas en la vida de México, por ejemplo, bueno, sí, el referéndum revocatorio, tantas sombras que existen ahora sobre la vida mexicana, que yo creo haber advertido en años anteriores, bueno, se lance esta campaña. Bueno, parte de lo que nos dijo el 18 de marzo de 2019 Enrique Krause, nosotros lo buscamos para que nos diera una respuesta sobre eso que había salido. Y menciona este señor Sevilla. Ricardo Sevilla, que decía que había trabajado con Enrique Krause. Bueno. Que decía que había trabajado con Enrique Krause y que ahora se presenta como reportero de Regeneración MX, que es este portal de internet que está muy, muy vinculado a la Cuarta Transformación. Bueno, y hablando de videos, Lourdes. Hablando de videos, está listo, Ciro, ya un video, porque hoy se llevó a cabo en Sevilla la tercera jornada de la Convención Nacional del Partido Popular allá en España, y el expresidente José María Aznar dijo esto. Es un video de 1 minuto y medio, vamos a escuchar qué dijo y cómo lo dijo el expresidente Aznar. Pero, ¿quién me dice a mí eso? Perdone usted, oiga. Con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México. Enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso vamos, es una mezcla. Incas. Azteca, y Obrador de Santander, para mayor Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado. Digo, ni podría haberse producido la evangelización de América. Digo. Claro. Bueno, pues, ¿eso fue hoy? Eso fue hoy, Ciro, eso fue hoy en un congreso allá del Partido Popular, y dijo también, en esta época en la que se pide perdón por todo, yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón, lo diga quien lo diga. Referente a pues, la petición también de perdón que hizo ahora el Papa Francisco, y pues la solicitud que hizo ya hace tiempo el presidente López Obrador sobre la conquista de América, esto en relación a que España pidiera perdón, Ciro. Así es que pues estas palabras del expresidente español allá en Sevilla hoy. López. Bueno, vamos a pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:24, Roberto Gil. Qué gusto, Roberto. Buen día, Ciro. Encantado de estar otra vez aquí en Ciro por la mañana. Bueno, aquí estamos y qué revuelo levantó esta decisión que tomaron 5 senadores, entre ellos nuestro amigo, compañero, colaborador Germán Martínez, de crear un grupo independiente, grupo plural se llaman ellos, y me llamó mucho la atención lo bien recibido que fueron por todos. Sí. Todos. Yo pensé que se les iban a ir algunos encima. Nadie, todos los recibieron muy bien. Probablemente no consigan todos los beneficios administrativos que puede tener un grupo parlamentario en el Senado por razones que ya se han explicado, pero qué éxito de convocatoria y de lanzamiento tuvieron, es mi impresión, Roberto. Y la comparto, yo creo que fueron buenos perfiles, buenos legisladores, que tienen una presencia importante en el Senado. Y también una audacia institucional, es una decisión para abrir el pluralismo político que se expresa en los congresos, a que no sean solamente los partidos los protagonistas principales. Yo creo que una de las virtudes que puede tener este ejercicio, este precedente, Ciro, es que los partidos tengan que cuidar a sus legisladores, que los partidos tengan que ser más sensibles a la manera en la que toman decisiones internamente, a la manera en la que tratan a sus activos, a la manera en la que se organizan internamente. Creo que puede introducir un fenómeno de competencia dentro de las cámaras, de tal manera que si yo de plano ya no tengo un espacio de realización, no puedo impulsar una agenda, estoy sometido todo el tiempo a disciplina de partido, que tengas la posibilidad de concurrir con otros legisladores para tener un trabajo mucho más libre dentro de las cámaras. Yo no comparto algunas de las interpretaciones que se han formulado en torno a que esto no es posible desde el punto de vista legal. Desde un punto de vista estricto, la única referencia que hace la Constitución a los grupos parlamentarios la hace con respecto a la Cámara de Diputados, no con respecto al Senado. Pero por el otro lado, sí hay razones fuertes, a mi juicio, que pudieran permitir que se garantice la libertad de asociación de los legisladores. No tienes por qué estar condenado a siempre y en todos los casos organizarte en el partido que te postuló en la elección, sino que la propia dinámica de la vida parlamentaria debiera generar estos márgenes de libertad para que el legislador pueda hacer de mejor manera su trabajo. Creo que es una audacia, creo que les va a dar la razón en algún momento el Tribunal Electoral. Hay quien también dice que esta decisión tiene más que ver con privilegios administrativos. Yo digo que no. El trabajo de los congresos están articulados a través de los grupos parlamentarios. Por ejemplo, son los grupos parlamentarios los que se representan en los órganos de gobierno, son los grupos los parlamentarios que tienen turno de oradores en los debates, son los grupos parlamentarios que pueden inscribir iniciativas, son los grupos parlamentarios los que tienen espacio en comisiones. Entonces, si tú no estás en un grupo parlamentario, no puedes ejercer a plenitud tus derechos, no puedes ejercer a plenitud la representación que un legislador ostenta. En ese sentido, cuando estos 5 senadores deciden formar un grupo parlamentario, lo que están tratando de hacer es jugar con las mismas reglas del juego en igualdad de condiciones con el resto de los grupos parlamentarios. Y yo creo que va a generar un revulsivo interesante en el Senado, porque, insisto, habrá la posibilidad de cualquier legislador o legisladora que no sienta que en su partido está dando lo mejor de sí, pueda tener otro horizonte de desempeño. Y creo que es una vieja anomalía, Ciro, de nuestra transición democrática. La transición institucionalizó el pluralismo político. Hicimos a los partidos políticos los protagonistas centrales de la política institucional. Más pluralismo, pero los partidos iban a ser los actores centrales que garantizarían la gobernabilidad y el acceso al poder. Luego empezamos a romper esa nuez. ¿Cómo? 2014, candidaturas independientes. Creo que ahora viene el siguiente paso. En el 2014 también se introdujo el principio de reelección. Tú te puedes reelegir con el partido que te postuló la primera ocasión o te puedes reelegir con otro partido político, porque lo importante es el vínculo de representación entre el ciudadano y los legisladores. Se rompieron 2 nueces en los últimos 10 años desde que se concibió el sistema de partidos en el contexto de la transición. Ahora parecería que hay que darle nuevo vigor a
al Congreso, a los parlamentos, a nuestras cámaras de diputados y de senadores. No es nada extraño un grupo parlamentario mixto o plural o que no tenga una identificación partidaria. Muchos congresos locales tienen esta figura y también muchos congresos en el mundo, ¿no? Ahí está el caso más emblemático de los españoles, que son legisladores que sus partidos no lograron tener una representación suficiente para constituir grupo parlamentario y se unen con otros. Muchos de ellos tienen connotaciones nacionalistas, los famosos grupos parlamentarios mixtos. En fin, creo que le da cierta flexibilidad, pero articula mejor el trabajo parlamentario cuando este tipo de figuras se empiezan a socializar en un entorno institucional. Yo creo que es una audacia y sobre todo quiero resaltar muy buenos perfiles que van a dar los cinco. Los cinco. Lo único que yo sí les reprocho es que copien ahí lo de los rebeldes, porque rebeldes solamente hay unos. Y pero bueno, eso ya es anecdotario, ¿no, Ciro? Bueno, pues interesante. Me llamó mucho la atención lo bien que los recibieron. Ya los veremos en acción. Y la acción vendrá en la primera votación dividida, cerrada, que se dé en el Senado. No sé si se va a dar alguna en este periodo. Ahí es donde los vamos a ver. Ahí los vamos a ver. Ahí los vamos a ver. Y pueden constituirse en bisagra, ¿sí? Pero sin duda. Bisagra para las calificaciones. 5 votos son muchos. 5 votos que pueden ir en favor de un proyecto pro Morena, gobierno, presidencia de la República, o que se le pueden oponer. O puede ser la fuerza, en la medida en la que sean bisagra, puede ser una fuerza de sensatez, ¿eh? También. Pueden ser quienes de alguna manera utilicen sus 5 votos para decantar una decisión de un lado hacia el otro, hacia intereses de uno o hacia intereses del otro. Pero yo por los perfiles creo, Ciro, que vamos a tener legisladores que van a pesar. Y van a pesar precisamente por estar juntos, reunidos en una expresión organizados en una expresión dentro del Senado, que tengan un asiento en la Junta de Coordinación, que puedan debatir en igualdad de circunstancias con los restos de los grupos parlamentarios. Hay por ahí, alguien dijo que el riesgo de la balcanización del Congreso, pues, al contrario. Balcanización es que existieran 32 grupos, no 32, que existieran 8 grupos de 7 personas cada uno, más los partidos, en fin. Pero al final de eso cuentas es balcanización, pulverización. Al final de cuentas, esa pulverización termina en los órganos del Congreso, en las comisiones, en los comités, en los órganos de gobierno, en la mesa directiva y en el Pleno. Es preferible que maximicemos el pluralismo político a que tengamos estos legisladores amordazados por la disciplina del partido. Mecanizados. Oye, por otra parte, Adán Augusto López estuvo ayer precisamente en el Senado y la frase que recuperan hoy los diarios, algunos como nota principal, es: México no merece un clima de crispación. El secretario de Gobernación, flamante secretario de Gobernación. Yo seguí la comparecencia, me pareció muy... vi un tono de un secretario preocupado por la gobernabilidad, un secretario con un tono no solamente cordial, sino un tono de encuentro, de diálogo, un secretario que si bien pues, el debate parlamentario da para algunas aspavientos, en fin, el secretario guardó siempre una compostura republicana. Me sorprendió también cómo deslizó la agenda que va a impulsar desde la Secretaría de Gobernación, y estos mensajes de que México debe entrar a un espacio por lo menos de diálogo, de gobernabilidad, de pluralidad, y evitar este clima de confrontación, me parece que son... Crispación lo llamó ayer Adán Augusto. Todas las democracias tienen tonos de tensión, es competencia y al final de cuentas la competencia genera tensiones, pero yo creo que la función de un gobierno es atemperar esas tensiones y sobre todo del encargado de la gobernabilidad del país. Me parece que el secretario entra con mensajes muy puntuales, se ha sentado con varios actores, ha recibido gobernadores, ha estado presente en debates parlamentarios, ha ido al Senado incluso en la víspera de decisiones legislativas. Yo creo que es un secretario que le está apostando al diálogo, Ciro. Vamos a ver si tiene éxito. Además, con sentido del humor. Por fin alguien con sentido del humor en la Cuarta Transformación. Sí, que se ría de frente. Le da un regalo, un detector de mentiras, la senadora del PAN, Kenia López, y el secretario dice: le agradezco mucho, pero en este gobierno
No podemos recibir regalos. Muchas gracias. Oye, antes de que te vayas y regresando a la pausa, linchan a 2 personas ayer en Tres Marías, enfrente de la policía, y la autoridad nos dice aquí esta mañana, hicimos una evaluación de riesgos con 30 policías ahí y decidimos no actuar. ¿Nos das eso de remate? Ahora que regresemos de corte, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Esta es la información. Asumo toda la responsabilidad por las decisiones que se tomaron durante el linchamiento de 2 supuestos delincuentes en Huitzilac, aseguró por la mañana Pablo Ojeda, secretario de Gobierno de Morelos. Dijo que su estrategia fue valorar los riesgos y agotar el diálogo. Informó que participaron 40 policías contra una turba de 200 personas y que hasta el momento no hay ningún detenido por estos hechos. ¿Quién toma la decisión de quién hace la evaluación de riesgo y decide no actuar? La asumo yo. ¿La asume usted? Toda la policía actuó disuadiendo en todo momento a la población. Vamos adelante para que no haya impunidad. Ese es nuestro mensaje sobre el linchamiento a 2 supuestos secuestradores en Huitzilac, aseguró por la mañana Uriel Carmona, fiscal general de Morelos. Dijo que nada justifica el nivel de violencia de los pobladores y explicó que uno de los hombres ya estaba muerto cuando lo quemaron y el otro estaba agonizando. Mientras la Organización Mundial de la Salud no apruebe la vacuna Sputnik, estamos condenados a quedarnos dentro de las fronteras de Argentina. Solo el 46% de la población está vacunada con 2 dosis y la mayoría con Sputnik, aseguró por la mañana la doctora Sandra Pita, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Estará en el estudio Rodrigo Roque, exdirector adjunto de Asuntos Jurídicos del CONACYT, para hablar sobre la reunión que tuvieron algunos de los 31 investigados por la Fiscalía General de la República con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Ayer, el vocero de Presidencia también tuiteó que el gobierno de México no persigue a científicos, pero que no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 50 centavos. Le pedimos unos minutos adicionales a Roberto Gil para pedirte, Roberto, tú estudioso de las leyes, del Estado de Derecho, del uso de la fuerza y de la política mexicana, lo que ocurrió ayer en Huitzilac, en Morelos, muy cerca de la Ciudad de México y muy cerca de Cuernavaca. No fue solo un hecho de nota roja, no es que hayan linchado a 2 personas, nada más, linchado y quemado, sino que los hechos tomaron más de 3 horas y se dieron en las puertas del ayuntamiento, ante la presencia, nos dijo el secretario de Gobierno de Morelos, ante la presencia de 30 policías estatales. Y a la pregunta, no sé si escuchaste la entrevista que le hicimos temprano a Pablo Ojeda, el secretario de Gobierno, de por qué no habían actuado, dijo, porque hicimos una evaluación de riesgos. ¿Qué es eso, Roberto? Una evaluación de riesgos, y en la evaluación dijimos, pues que maten a 2 personas, a quienes están martirizando. Imágenes brutales, Ciro, que revelan la enorme debilidad de la autoridad, y yo diría debilidad en tres dimensiones: la debilidad de la capacidad o de las competencias institucionales para evitar este tipo de acontecimientos, la debilidad en cuanto a la legitimidad para poder aplicar legítimamente la fuerza, que también hay que discutirlo en nuestro país. Las policías también a veces se retraen precisamente por la percepción de que no es justa la aplicación de la fuerza en ciertas circunstancias. Y tercero, porque creo que la tercera debilidad, porque parece que en el balance de lo que podía suceder era mucho más sencillo dejar que estos acontecimientos siguieran, que las 2 personas
murieran a una intervención que implicara el uso de la fuerza. Yo creo que eso nos debe poner en una reflexión mucho más compleja. Me parece que dice mucho de la forma en la que el Estado mexicano ejerce la autoridad, y recuerda también acontecimientos que ya vivimos en nuestro país y que parece que no han generado suficiente pedagogía. La autoridad tiene que intervenir para hacer prevalecer la vida, la libertad de las personas, por más que enfrente haya una turba de personas. Al final de cuentas, creo que la omisión... Pero no hay aprendizaje, Roberto. No. Ni se ha tomado una decisión de Estado de qué hacer en estos casos. Recordarás los hechos de Tláhuac, algo de alguna manera parecido a lo de ayer, porque también se dio enfrente la autoridad, linchamientos, y además ahí con transmisión en vivo. Creo que era Adela Micha, tenía un noticiero en aquel entonces y estuvo transmitiendo en vivo. Saludos a Adela. Esos hechos fueron en noviembre, diciembre del 2004, Roberto, hace 17 años. 17 años. Le costaron, tuvo que salir, tuvo que dejar el cargo el entonces secretario de Seguridad del gobierno del Distrito Federal, un tal Marcelo Ebrard. Se tuvo que ir después de esos hechos. 17 años después, mira, ¿dónde estamos? Y parece que se normaliza, ¿no? Que en el balance que pueda hacer una autoridad entre dejar que 2 personas mueran o intervenir como es su responsabilidad, pues parece que el balance se inclina hacia la inacción, hacia la omisión. En nuestro país la autoridad está profundamente desprestigiada en cuanto a este tipo de intervenciones, y también hay que ver ahora qué hace la autoridad. No puede quedar estos delitos impunes, porque independientemente de la decisión de no intervenir, ahora hay que intervenir para restablecer la legalidad, independientemente de que se trate de un pueblo, de una turba. Allá hay responsabilidades individuales y hay que aplicar la ley y el Estado de Derecho. Que no se aplica. Y no pueden alegar estado de necesidad, porque la justicia no puede ser aplicada de propia mano. No puede. Sí puede. Bueno, no debiera. Puede, que lo vimos ayer. Bueno, y eso es tanto como la anarquía, es tanto como la desaparición de la sociedad y del Estado mismo. Cuando la sociedad suple al Estado, entramos en un terreno de anarquía que es mucho más peligroso para las libertades. No puede la sociedad hacerse justicia por propia mano. Y lo que debiera hacer es que el Estado debe recuperar para sí el monopolio de la violencia física legítima, de la coacción que deriva de la legitimidad de la ley. Cuando la coacción está privatizada, está en manos de la sociedad, simplemente corremos el riesgo de que nuestras libertades estén vulneradas. Y de que te detenga una turba, por la razón que sea, ellos mismos digan que tú eres responsable de tales atrocidades, aunque no sé si esas personas, en efecto, nos dijo el secretario de Gobierno, una de ellas había estado creo que 8 veces en la cárcel, pero más allá de eso, corres el riesgo de que la gente te detenga, te destroce y te queme en las narices, ante los ojos de las policías. Sí, que en una evaluación de riesgos dicen, pues es que decidimos, para no complicar las cosas, para no empeorar las cosas, decidimos pues que no podíamos hacer nada. Y nos convertimos en testigos cercanísimos del asesinato y de la quema de 2 personas. La turba te señala, te investiga, te aplica la sanción y te la ejecuta. Y además la sanción de pena de muerte, Ciro, es brutal, es brutal. Pena de muerte y te calcina. Y te calcina, dice mucho de la dinámica de nuestra convivencia, de la forma en la que estamos gestionando los conflictos en nuestro país. Es un vacío de autoridad, Ciro, y hay que decirlo con toda claridad. Gracias, Roberto. Te mando saludos, uno de los 5 senadores de este grupo plural. Saludos cariñosos. Un saludo de vuelta. Bueno, abrazo afectuoso. Gracias a Roberto Gil. Gracias, Roberto. Nos escriben, una persona nos dice, lo dicho por Aznar, esto que ponías, Lourdes, solo le dará gasolina a López Obrador para seguir con su victimismo, su victimización. Repítenos qué dijo Aznar.
Pues, entre otras cosas, primero dijo que cómo se llamaba López Obrador, explicó por qué el nombre, dijo que él no se iba a sumar, dice, en esta época en la que se pide perdón por todo, yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón. Lo diga quien lo diga. Esto en un encuentro que se llevó allá en Sevilla, España, del Partido Popular, y en relación a lo que había dicho ya el presidente López Obrador hace algunos meses de que España le tenía que pedir perdón a los mexicanos por la conquista de América y también por las declaraciones del Papa Francisco ahora con los festejos aquí de la independencia, de pedirle perdón pues a todos a los que hayan afectado. Así es que el expresidente español, Aznar, él dice que él no va a engrosar estas filas, lo diga quien lo diga, él no está de acuerdo con pedirle perdón a los mexicanos. Bueno, Miriam, ¿dónde estás, Miriam? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí en el hospital Adolfo López Mateos, ayer reportábamos que la queja de que no había servicios de laboratorio. Hoy ya se manifiestan 10 pacientes con insuficiencia renal. Justamente ellos nos están diciendo que son ya una semana que llevan sin el servicio de laboratorio. Nos están diciendo que una orden, por ejemplo, esta se expidió el 6 de este mes, no se ha podido cumplir, Ciro. Son estudios que ya preguntaron en laboratorios privados y que salen entre 2,000 y 3,000 pesos y que aquí no les dan ninguna solución. ¿Qué vinieron a hacer? Pues que los escuche la dirección, nos dicen que todo lo que va en estos días desde inicio han tratado de platicar con el director para que les dé una solución y una alternativa y pues no han tenido la oportunidad, que no las dejan entrar. Ellas contemplan en unos 10 minutos más estas 10 personas y pacientes que llegan entrando a consulta pero que van a salir a apoyarlas. Será a las 9 de la mañana Avenida Universidad en uno de sus sentidos para ver si así la autoridad del ISSSTE les responde, les da una alternativa para cómo pueden surtir estas recetas y estos estudios de laboratorio. Me dicen que hay estudios incluso de 6,000 pesos para pacientes renales, pero que no es la única queja, Ciro. Me dicen que también tienen un grave problema en medicamentos. No hay en farmacia insulina glargina, pregabalina, furosemida, heparina sódica, ante algunos otros antibióticos. De manera intermitente, desde hace año y medio, tienen algunos medicamentos hipertensivos, tampoco no hay, como el Metropolol, por ejemplo, que es básico. Y pues bueno, mira, ya se adelantan y en este momento van a cerrar Avenida Universidad. Son pacientes, te repito, con problemas renales. Y ya tomaron esta decisión. No salió nadie del ISSSTE, no salió ninguna comisión y lo estamos viendo cómo van. Están cerrando Avenida Universidad en dirección en el carril norte-sur. Y ahí lo estamos viendo para que nos esté escuchando en radio. En este momento se colocan en el carril con son pocas personas, con unas cartulinas, con sus reivindicaciones. Pero pues queda cerrada Avenida Universidad. Ponen a un señor en silla de ruedas, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, unas 19, 20 personas, contando rapidísimo, las que en este momento acaban de bloquear Avenida Universidad. Así es, Ciro, una medida nos decían ellas desesperada. De Río Miscuac en dirección a Ciudad Universitaria, cerrada porque, como lo veíamos, Miriam, no hay medicamentos. No hay medicamentos y no hay servicios de laboratorio. Es una situación que nos dicen ellas desesperada. Todo el mes llevan tratando de hablar con el director, buscando una alternativa y no tuvieron otra alternativa. Ciro, no salió nadie de la dirección. Así que bueno, no saben cuánto tiempo puedan mantener este bloqueo. Obviamente decían, no lo queríamos hacer, pero esperemos que traigamos la atención por lo menos ya de la Dirección General del ISSSTE y que les den una alternativa. Me dicen que el laboratorio estuvo intermitente todo el año y ahorita definitivamente cerrado para sus estudios. Bueno. Pues qué decir, Miriam, muchas gracias. Te dejamos unos segundos ahí con esa imagen. El bloqueo de Avenida Universidad por unas 20 personas que protestan, pues por lo que se ha protestado
recurrentemente, al menos desde principio del año pasado. Falta de medicamentos en los hospitales. Hay algunos funcionarios que dicen que esto es una telenovela, hay otros que dicen que son los adversarios moviendo a la gente. No, simplemente en distintos hospitales públicos no hay medicamentos. Esto ocurre, esta imagen que estamos viendo ocurre a, ¿qué serán? 200 metros de aquí. Sí, 200 metros, una cuadra, cruzando Churubusco, ahí está en el hospital López Mateos del ISSSTE. Ahí está la imagen y con esa imagen nos vamos a pausa, Lourdes. Sí, nos vamos a pausa. Llámenos, escríbanos a nuestras redes sociales, @Ciro Gómez L, Ciro Gómez Leiva en Facebook y en Instagram, y a los teléfonos 55 51 54, a ver, lo repito, Ciro, 55 51 66 3404. Llámenos y díganos ahí todos nuestros comentarios. Regresamos con más información. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Nueve de la mañana, Miriam, bueno, todavía no está Miriam, pero ya levantaron el bloqueo estas personas en Avenida Universidad, afuera del Hospital López Mateos. Fue un bloqueo de 5 minutos. Ya lo levantaron, al parecer ya los van a recibir. ¿Qué piden estas personas? Medicamentos, servicios que no les está dando el hospital. Ya quedó liberada esta parte de Avenida Universidad. Lourdes. Ciro, y vamos a Acapulco. A ver, pero nada más un segundo. Miriam. Sí, Miriam. Pues no. Bueno, vamos a Acapulco. Bueno, vamos entonces a Acapulco con la corresponsal de Fórmula, Ciro, porque anoche se quemó esta famosa discoteca antro Baby O allá en Acapulco. Se quemó, Ciro, se quemó, eso es lo que están reportando pues allá Protección Civil de Guerrero. Se quemó esta famosísima discoteca de donde, bueno, iban todos desde Luis Miguel y todos los artistas. Yo creo que quien no conocía a Baby O de Acapulco era no conocer Acapulco, yo creo, porque todo el mundo iba a este lugar. Sin embargo, bueno, ahora a causa de la pandemia llevaba más de un año cerrada y anoche se quemó. Vamos con Ángeles Rodríguez para que nos diga, pues, cómo se dio este incendio. ¿Y qué pasó? ¿Fue pérdida total, Ángeles? Sí, fíjate, Ciro, muy buenos días al auditorio. Prácticamente, pues sí, fue pérdida total este incendio de la discoteca Baby O, donde, pues como bien ustedes señalaban, es una discoteca exclusiva donde venían políticos, artistas internacionales, locales, etcétera, artistas muy reconocidos que siempre visitaban esta discoteca. Asimismo, pues tras los hechos se habla de que fue por un cortocircuito, otros hablan pues debido a la lluvia que se presentó ayer, posiblemente cayó un rayo y generó cortocircuito en lo que es la zona. Asimismo, pues personal de Bomberos, Cruz Roja y la Policía Turística, quienes acudieron al lugar de los hechos, pues estuvieron allí en este lugar precisamente para ver las afectaciones. Hasta el momento las autoridades al 100% no han dicho bien el reporte que se está dando sobre pues qué es lo que pasó efectivamente en la discoteca Baby O. Sin embargo, pues esta es una discoteca que pues había sido cerrada también por la situación de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, los últimos días se había realizado una filmación aquí de una serie muy reconocida allá en México que pues por eso se había abierto. Sin embargo, pues este día pues amanecimos con esta noticia de este incendio. Ángeles, este lugar estaba cerrado, pero ¿sabes si hay algún herido? ¿Había personas adentro cuando se dio este incendio?
No había ninguna persona, solamente había un vigilante que pues se deja por parte de las empresas precisamente para que se vigile de que no pues se vaya a abrir, etcétera, ¿no? Pero no hubo ninguna persona lesionada hasta el momento. Bueno, se quemó el Baby O entonces, anoche. Efectivamente, se quemó. Una historia de Acapulco. ¿Qué racha trae Acapulco, Ángeles? Sí, bastante. ¿Y hoy cambian? A mediodía, sí, a mediodía. Cambian alcaldesa. Efectivamente, fíjate que anoche como a las 4 o 3 de la mañana se dio este cambio de momentáneamente protocolario, pero hoy a las 12 del día ya se hace el cambio al 100%, con muchos problemas que se tienen pues prácticamente en el puerto de Acapulco, que se dejan por parte de la administración saliente. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Ángeles. Buenos días. Gracias, vamos a pausa, 9:05 volvemos. En un momento, regresamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:10, Miriam. Ciro, duró 5 minutos el bloqueo aquí en Avenida Universidad frente al Hospital Adolfo López Mateos. En cuanto las autoridades vieron que ya estaban bloqueando, salieron y las invitaron a pasar, les dijeron que podían entrar cinco de los manifestantes, a hablar ya directamente con el director del hospital, Valentín Herrera, que se abría esa mesa de diálogo. Y pues bueno, ya entraron, fueron 5 minutos realmente lo que duró, y entraron 5 personas. Vamos a ver de qué manera les resuelven. Algunas de las pacientes se quedaron aquí afuera, quitaron el bloqueo, pero esto dependerá de lo que les responda la dirección del ISSSTE, y sobre todo lo más importante para ella, Ciro, es salir con una orden para la realización de sus análisis, porque son de carácter urgente, y número 2, también con sus recetas surtidas, ¿no? Porque dicen, estamos comprando los medicamentos en farmacias de similares, y bueno, esto lo tendría que dar el ISSSTE, porque estamos pagando nuestras cuotas. 5 minutos entonces, duró el bloqueo. En eso están ahorita. 5 minutos, aquí nada más, a 150 metros de donde estamos transmitiendo, afuera del Hospital López Mateos del ISSSTE. Nos mantenemos atentos. Gracias, Miriam. Lourdes, ayer se dieron 2 hechos casi en simultáneo, muy simbólicos, muy relevantes para el asunto de la acusación que se ha hecho contra 31 ex funcionarios de CONACYT, académicos, científicos, investigadores. Esta acusación por supuesto mal manejo de dinero público, que además la Fiscalía General de la República configuró como un hecho de lavado de dinero y asociación delictuosa. Casi al mismo tiempo, 4 de estas personas señaladas, de estos exfuncionarios académicos científicos, se reunían con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con el ministro Arturo Saldívar, y pocos minutos después vino una cadena de tuits de la Presidencia de la República, de Jesús Ramírez, el director de comunicación. Sí, leo textual, Ciro, lo que publicó Jesús Ramírez, y dice: el Foro Consultivo Científico y Tecnológico fue fundado en 2002, después se reformó la ley orgánica de CONACYT para incluirlo. Durante 16 años recibió 571 millones de pesos, pero solo 100 millones de pesos los utilizó para proyectos de ciencia y tecnología, lo demás lo usó en gastos operativos, y de ahí se desprenden más tweets sobre este tema. Explica, el Foro Consultivo gastó 471 millones de pesos en tintorería, comidas, viajes y salarios. El 1 de diciembre de 2018, el gobierno de México cambió las reglas de financiamiento. El foro presionó para recibir 33 millones de pesos del CONACYT, habiendo ejercido ya 16 millones de pesos, adjudicados desde la administración de Enrique Peña Nieto. Ahí comenzó el conflicto. El CONACYT inició mesas de diálogo con el Foro Consultivo y lo invitó a participar en las convocatorias y en los proyectos de investigación para apoyar su trabajo. El foro se negó
negó y comenzó una estrategia política y jurídica y se amparó ante un juez. Las acciones que emprenda la Fiscalía General de la República no son responsabilidad ni atribución de CONACYT. Su directora, Elena Builla, no tiene causa legal en contra. El Gobierno de México no persigue a científicos ni a nadie, pero no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano. El proceso jurídico se prolongó en tribunales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta falló en contra del foro en julio de 2021 y concluyó: no es posible que una entidad privada se articule funciones públicas por iniciativa propia y sin la intervención del poder público. A partir del fallo de la Suprema Corte, los miembros del foro consultivo demandaron a CONACYT y a su directora. Ahí se me perdió. Sí, durante el proceso judicial se evidenciaron posibles actos que pudiesen implicar daño patrimonial a la nación y a la Fiscalía inició investigaciones al respecto. Bueno, pues creo que muy clara la posición de la Presidencia de la República en este asunto y si le parece empezamos con este ángulo antes de que nos cuente cómo fue la reunión que tuvieron ayer con el presidente de la Suprema Corte, con Arturo Saldívar, el doctor Rodrigo Roque, exfuncionario del CONACYT y muchas cosas más, lo dejamos hoy como exfuncionario del CONACYT. Muy dura la Presidencia de la República, porque es Jesús Ramírez diciendo la mayor parte del dinero, 1 de cada 6 pesos, más o menos, que tuvo este foro consultivo del CONACYT, no lo usaron en ciencia y tecnología, solo usaban 1 de cada 6 pesos en ciencia y tecnología. Lo demás, quién sabe qué hacían con ese dinero. Durísimo. Ayer, Presidencia de la República. Buen día. Buen día, doctor Rodrigo Roque. Muchas gracias, Ciro, por recibirme. Gracias a ustedes, al auditorio, por tener la oportunidad de tener una voz, pienso que objetiva, porque tampoco voy a entrar en polémicas gratuitas, voy a hablar conforme a la ley, conforme a lo que dice el derecho. En primer lugar, decir que cuando nosotros entramos al CONACYT, el foro se había constituido 12 años antes. No es nuestra responsabilidad su constitución. Cuando entramos a CONACYT, la ley sí preveía que se financiaba el foro y su operación. Y el marco jurídico también obligaba a que este recipiente de esta función consultiva iba a ser una asociación civil. El financiamiento al foro se daba conforme a las reglas de operación de los programas, conforme a un proceso muy meticuloso, muy revisado en todo el proceso. Y en cuanto a los resultados del foro y la forma en que este recurso se gastó, es totalmente falso lo que se afirma. ¿Es falso? Sí, en la página del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, ahí están los resultados en términos de los proyectos que se elaboraron, cómo se ejercía el gasto y ese gasto cómo se destinaba. De tal modo que esta acusación, esa proporción no es correcta. Lo segundo que yo quisiera resaltar es que aquí hay un debate, Ciro, que es muy importante. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico está concebido como un órgano crítico de la administración pública. La administración pública no participaba en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Nosotros no teníamos un asiento ni en la mesa directiva ni en la administración. Era un órgano que estaba destinado a ser asesor, pero también crítico, no solo de la CONACYT, sino del Consejo de Ciencia y Tecnología, el Consejo General de Ciencia y Tecnología, que es un órgano superior, y del Congreso. Era un órgano autónomo a las autoridades estatales. De tal modo que cuando llega esta administración pareciera que pretenden cambiar la naturaleza jurídica del foro y acomodarla a como ellos decidan. Está muy bien. Pero antes, para asegurar esa autonomía, la ley obligaba a que el foro fuera una asociación civil, fuera de CONACYT, y que se financiara su funcionamiento, así lo decía, y su operación, para garantizar su autonomía. Entonces, en este sentido también hay un debate que no se ha tratado, y es el cambio de la naturaleza jurídica del foro. A mí me parece que atenta contra la autonomía del foro, porque lo que se está haciendo es incorporarlo a la estructura orgánica de CONACYT y entonces estar dentro de la estructura jerárquica de CONACYT. Evidentemente hay una apreciación completamente diferente por
por mi parte, en relación con lo que dice los tuits y la Fiscalía. Pero eso ya no tiene ningún sentido discutirlo, porque todos estos temas ya fueron analizados por un juez. Y ya el juez de control dijo, aquí no hay delito. Somos inocentes, no porque yo lo diga, que sí lo soy, sino porque lo dijo una autoridad judicial. Pero hace 8 días, en esa misma silla donde está usted, estuvo el fiscal de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República, el fiscal Higuera, y dijo, pues sí, pero vamos a replantear el caso y vamos a volver a tratar de imputar a estas personas para que se vayan a la cárcel. Sobre eso me imagino platicaron largo ayer con el ministro Saldívar y no sé, tenemos que hacer un corte si al regresar, qué tanto nos pueda platicar, ojalá nos pueda platicar en extenso de lo que fue la reunión que tuvieron fueron cuatro, ¿no? Usted y otras 3 personas con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. ¿Nos puede contar algo de eso? Claro, sí. Y vemos qué es lo que viene también para ustedes en este controvertido caso de los 31 exfuncionarios de CONACYT, a quienes la justicia, la Fiscalía General de la República quiere meter a la cárcel. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Seguimos conversando 9:24 con el doctor Rodrigo Roque, exfuncionario del CONACYT y una de las 31 personas por lo pronto señaladas, porque no están imputadas, señaladas por la Fiscalía General de la República como supuestos responsables de mal manejo de dinero público en su beneficio y en quién sabe qué cosas, y que además manejaron ese dinero, lo lavaron y lo hicieron de una manera orquestada, lo cual presumiría delincuencia organizada. Tienen, en este momento, están en absoluta libertad, no tienen un solo señalamiento. Bueno, señalamiento sí, pero un juez ha dicho no hay nada de qué perseguirlos, nada. Aunque aquí, hace 8 días, el jueves de la semana pasada, el fiscal de la Fiscalía General de la República, el fiscal de delincuencia organizada, Alfredo Higuera, dijo vamos a replantear el caso porque sí hay elementos para meter a estas 31 personas a la cárcel. Con ese panorama, fueron ustedes ayer a hablar, me imagino que ustedes buscaron esta cita con el presidente de la Corte, con el ministro Arturo Saldívar. ¿Qué nos puede contar? Pero Rodrigo, de esa reunión, ¿qué es lo que nos puede contar, compartir con usted? Muchas gracias, Ciro. La pregunta es muy oportuna porque yo sí quiero decir que este tema, podría decirlo, que nos está trascendiendo a quienes somos actores directos, a nosotros los señalados, está trascendiendo a ciertos actores en la administración, en la Procuración de Justicia. Se ha puesto sobre la mesa un debate muy importante, muy serio, sobre la responsabilidad de los funcionarios, que ya un juez nos dijo que no tenemos, pero también está sobre la mesa un tema sobre la responsabilidad del Ministerio Público, los códigos, las leyes. El Ministerio Público que los acusó y que ya dijeron que los van a volver a acusar. Hay un tema que tiene que ver con las obligaciones del Ministerio Público que está bien que acuse y él lo tiene que hacer con independencia, pero también tiene obligaciones, tiene el deber de lealtad, tiene el deber de honestidad, así como nosotros como exfuncionarios podemos decir que fuimos honestos porque ya lo dijo un juez y nos aplicaban códigos de honestidad, también al Ministerio Público le deben aplicar códigos de honestidad. Yo confío en las instituciones y confío en que al final todo esto va a salir bien, pero uno de los actores que tiene un papel más importante en esto es justamente el Poder Judicial. Nosotros a veces damos por sentado de que la Fiscalía, con razón o sin razón, va a hacer lo que se le da la gana. Y no es cierto. La verdad es que tuvimos un papel del Poder Judicial muy importante. ¿Por qué? Porque cuando digo que nos trasciende, Ciro, hay un dato que se está escapando que lo quiero poner sobre la mesa. Es cierto que en la primera judicialización
la Fiscalía recibe de vuelta la investigación, porque el juez le dice, necesito que replantees las cosas, necesito que me digas bien, que me des bien los datos. El fiscal Higuera nos dijo aquí que no era replantear lo que le pidió el juez, sino reforzar. Bueno, sí, la verdad, reforzar la información que habían entregado. La verdad es que el juez le dijo, no, con esto que me estás diciendo yo no puedo resolver, no hay forma de que yo entre a un análisis ni siquiera de este tema. Aunque sí en la primera prevención del juez le dijo, me tienes que justificar bien la peligrosidad. ¿Por qué quieres venir a traerme este tema al altiplano si no estás justificando la peligrosidad? Peligrosidad porque para poder entrar al altiplano tienen que demostrar que quienes somos acusados somos peligrosos. Y el juez le dijo, no me lo estás demostrando. Es decir, le da la oportunidad a la Fiscalía de rehacer, digámoslo así, rehacer su acusación. En la segunda oportunidad, el juez le dice, mira, yo analizo todos los medios de prueba que tú me das y analizo todos los hechos que tú me estás diciendo. Ya replanteado, ¿okay? O rehecho, si quieres, no replanteado, rehecho en esa contestación del Ministerio Público. Y el juez le dice, el juez de control le dice, no hay delito. No te concedo, no porque no haya elementos suficientes, no porque las pruebas sean insuficientes, no. El juez de control entra al fondo y dice, no hay delito. Eso quiere decir que es cosa juzgada. Yo quiero llamar la atención sobre el tema. Pero puede apelar y nos dijo aquí que lo hará la Fiscalía. Vaya, voy. Eso es lo que dice. Nada más para quien lo está escuchando. La determinación de ese juez, entre otras cosas, permite que el doctor Rodrigo Roque esté esta mañana aquí en absoluta libertad hablando con nosotros en el programa y no esté en el penal de alta seguridad de Almoloya. Si hubiera resuelto lo contrario, usted no estaría aquí. De hecho, por eso estoy llamando la atención sobre el papel de los jueces. El ministro, cuando nos recibe, regresando a ese tema, el ministro cuando nos recibe nos da la seguridad de que el Poder Judicial va a actuar de manera objetiva, o sea, imparcial, que va a resolver conforme a derecho, y de que va a resolver de manera independiente, es decir, de que no va a recibir el Poder Judicial presiones de nadie para resolver de una manera u otra. Eso quiere decir que el Poder Judicial en esta ocasión resuelve conforme a su función, pero digamos, a veces lo damos por sentado, pero no debe ser así. El Poder Judicial tiene también que enfrentar ciertas circunstancias con valentía, y lo que nos asegura el ministro Saldívar ayer, que nos recibe de manera muy amable, muy cordial, es que el Poder Judicial va a seguir actuando en este asunto de manera imparcial y de manera independiente, sin recibir presiones. Nos contó que el ministro nos contó que al Poder Judicial él procura arropar a sus jueces para que las decisiones las tomen de manera independiente. Entonces nosotros fuimos, le pedimos al ministro presidente, éramos 4 y un servidor. 5. Íbamos 5, todos doctores, todos con posgrado, todos doctores, toda gente que para nada tenemos que ver con la delincuencia organizada. Y fuimos a agradecerle y reconocerle que el Poder Judicial actuó de manera responsable e independiente. La verdad es que uno de los grandes, en este debate que se está dando, uno de los grandes resultados positivos es que sí es cierto que tenemos un Poder Judicial que resuelve conforme a derecho y de manera independiente. Pero es un Poder Judicial que de nueva cuenta, según nos dijo, y no ha dicho lo contrario, según nos dijo hace 8 días aquí el fiscal Higuera, va a ser otra vez no sometido, va a tener de nueva cuenta que resolver sobre el mismo caso. Si es que en efecto la Fiscalía General de la República replantea la acusación y la vuelve a presentar ante un juez. Pero ahí es un tema técnico legal. Los hechos señalados en la denuncia, relacionados con las pruebas, que incluyen los supuestos gastos excesivos y todo eso lo analizó el juez de control y dijo no hay delito. Sí. La oportunidad de la Fiscalía para combatir esa decisión es una apelación y no apelaron. Es decir, esos hechos ya quedaron firmes. Yo ya soy inocente de esos hechos y en relación con esas pruebas. ¿Qué puede replantear entonces la Fiscalía? Esa es la pregunta.
Entonces, replantear significa, voy a reconstruir el caso conforme a otros hechos. Está muy bien, pero entonces es un proceso diferente, ya es otra investigación. Me extraña un poco que nos digan que van a pedir otra vez órdenes de aprehensión contra 31 personas ya identificadas cuando van a reconstruir hechos. Cuando la investigación tiene que ser inversa. Primero ves los hechos, después ves si es ilícito, ves cuáles son las pruebas y después ya defines quién cometió el delito. Entonces a nosotros nos sorprende un poco este tema. Yo sí quiero decir que en todo momento, después de que me fueron a ver a mi casa hace 3 meses para corroborar mi domicilio, yo solicité acceso a la carpeta varias veces, porque yo no tengo nada que temer. Nos lo dijo cuando hablamos con usted la semana pasada. Yo no tengo nada que temer. Yo quise enfrentar la investigación. Yo tengo un derecho humano para que me den la oportunidad de una defensa legítima y adecuada. Y no me dieron el acceso. Lo siguiente que me enteré fue que querían que esa defensa la ejerciera yo en un penal de alta seguridad. Entonces, yo creo que al final las instituciones van a terminar funcionando. No estoy diciendo otra cosa más que creo que esto nos tiene que dar la oportunidad de reordenar nuestro sistema de justicia y tanto de procuración como de administración, de tal modo que pues seamos todos, que todos ganemos. A nosotros, por ejemplo, a mí me interesa que se acabe la corrupción. Claro, yo estoy a favor de que se acabe la corrupción. Me interesa muchísimo que haya una fiscalía fuerte, poderosa, autónoma, que funcione conforme a estos principios y estas obligaciones. A mí me interesa, yo estoy a favor de eso. Este caso, entonces, siento que ya está superado porque ya hay un juez que dijo que soy inocente, pero entonces la discusión ya tenemos que enfocarla en otras cosas. Y en eso, el Poder Judicial tuvo un papel relevante y muy importante, y por eso fuimos ayer con el ministro. Y según la Fiscalía General de la República, volverá a estar a prueba. Lo veremos si replantea. Pues de nueva cuenta, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias y muchas gracias por la claridad de la exposición. Al de contrario, las palabras. al contrario. Mantenemos la comunicación. ¿Cómo no? Con todo y vamos gusto. a ver si el replanteamiento de la Fiscalía General de la República, como nos lo dijeron aquí, se convierte en una nueva acusación. Y vamos a ver de qué tipo. Vamos a ver si mantienen delincuencia organizada y demás y qué resuelve el Poder Judicial. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, buen día. Hacemos una pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:40 por la mañana, esta es la información. Es falsa la proporción que hace el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, sobre el gasto del Foro Consultivo Científico. No es correcta, aseguró por la mañana Rodrigo Roque, exdirector adjunto de Asuntos Jurídicos del CONACYT y uno de los 31 científicos y exfuncionarios señalados por la Fiscalía General de Delincuencia Organizada y Lavado de Dinero. Dijo que durante la reunión de ayer, el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, les aseguró que el Poder Judicial va a actuar de forma honesta, imparcial y conforme a derecho, que no habrá ningún tipo de interferencia en el proceso. Asumo toda la responsabilidad por las decisiones que se tomaron durante el linchamiento de 2 supuestos delincuentes en Huitzilac, aseguró por la mañana Pablo Ojeda, secretario de Gobierno de Morelos. Dijo que su estrategia fue valorar los riesgos y agotar el diálogo. Informó que participaron 40 policías contra una turba de 200 personas y que hasta el momento no hay ningún detenido por estos hechos. ¿Quién toma la decisión de quién hace la evaluación de riesgo y decide no actuar? La asumo yo. La asume usted. Toda la policía actuó disuadiendo en todo momento a la población. Vamos adelante para que no haya impunidad. Ese es nuestro mensaje sobre el linchamiento a 2 supuestos secuestradores en Huitzilac, aseguró por la mañana Uriel Carmona, fiscal general de Morelos. Dijo que nada justifica el nivel de violencia de los pobladores y explicó que uno de los hombres ya estaba muerto cuando lo quemaron y el otro estaba agonizando. Mientras la Organización Mundial de la Salud no apruebe la vacuna Sputnik, estamos condenados a quedarnos dentro de las fronteras de Argentina. Solo el 46% de la población está vacunada con 2 dosis y la mayoría con Sputnik, aseguró por la mañana la doctora Sandra Pita, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.
La discoteca Baby O de Acapulco, inaugurada en 1976, se quemó ayer en la noche. Fue reportada como pérdida total. Ciro, A ver, sobre este tema, Lourdes. sobre este tema, porque hace rato nuestra corresponsal nos informaba de este incendio en esta discoteca Baby O allá en Acapulco. Nos dijo que, según los primeros reportes, Protección Civil del Estado decía que esto se había ocasionado debido a un cortocircuito. Sin embargo, Javier Tejado, el analista, abogado, tuiteó, y leo textual lo que puso: sujetos ayer forzaron su entrada al Baby O de Acapulco, golpearon al vigilante y con bidones lo llenaron de gasolina para luego prenderle fuego. Pérdida total. Así la violencia en el puerto, en contexto de cambios de presidentes municipales en Guerrero. ¿Qué sigue? Así cuántas partes del país. A ver, dejen un segundo ese tuit de Javier Tejado. ¿A qué hora lo puso? Eso lo puso hace 2 horas. Hace 2 horas. A las 7:15 de la mañana. Javier Tejado, abogado y además analista, escribe los martes en El Universal. Javier Tejado no va a difundir un tuit así sin información sólida. Lo conocemos desde hace muchísimos años. Javier Tejado tiene un prestigio y no se va a ir con dimes, con versiones no amarradas. Si él está difundiendo esta información, es que debe ser información muy sólida que nos lleva a que nada de cortocircuito ayer en el Baby O, por una razón que habrá que investigar, que habrá que reportear. Algunas personas, un grupo, qué sé yo, decidieron quemar y destruir el Baby O. Y esta información debe ser muy sólida. La puedes volver a leer el tuit de Javier Tejado. Sí, dice: sujetos ayer forzaron su entrada al Baby O de Acapulco, golpearon al vigilante y con bidones lo llenaron de gasolina para luego prenderle fuego. Pérdida total. Así la violencia en el puerto, en contexto de cambios de presidentes municipales en Guerrero. ¿Qué sigue? Así cuántas partes del país. Qué cosa y qué tragedia la de Acapulco, porque el Baby O, pues, debe ser uno de los lugares más simbólicos de Acapulco. Así, punto. Es una discoteca que debe tener, se inauguró ya a mediados de los años 70. En el 76. 44, 45 años de vida. Y por lo visto, la fueron a quemar ayer. Crimen organizado, un pago de una extorsión, cosas de la política en Guerrero, en Acapulco, pero pues todo indica de que esto no fue un cortocircuito, sino que algunas personas, por una razón que, repito, habrá que investigar, quemaron y destruyeron la famosísima discoteca Baby O de Acapulco. En fin. Y justo a mediodía, Ciro, ya lo decíamos también al inicio del programa, a mediodía, a las 12 del día, se va a dar pues la toma de protesta de la nueva alcaldesa Abelina López Rodríguez. Que ya dijo en qué situación encuentra el ayuntamiento de Acapulco. ¿Qué va a pasar con Adela Román? La la que hoy deja de ser alcaldesa de Acapulco. ¿Qué va a pasar con alguien que después, hace 3 semanas, después del temblor en Acapulco, entre otras cosas, dijo: y ahí está el ejemplo de ese condominio, un condominio al que no le pudo dotar agua nunca, y al que por distintas razones no le quería dar los permisos para que se terminara la construcción, se terminara al 100% la construcción de ese proyecto, el proyecto Cantaluna ahí en Acapulco. ¿Qué va a pasar con esos funcionarios que dijo? Y ahí está dañado estructuralmente en su mayoría, casi en su totalidad. Y luego vinieron los peritajes y pues resulta que no estaba dañado, salvo un par de viviendas de 700. Tenían daño estructural. Así se gobernó Acapulco. Y no sé si sea mera coincidencia o no, pero todo indica que ayer un grupo fue a quemar el Baby O y lo quemó. Quemó, Ciro. En fin,
¿Qué más, Lourdes? Ciro, y también está cerrada la circulación en la calzada San Antonio Abad. Ahí está bien complicada la vialidad porque los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas van con dirección al Zócalo. Así es que, pues, todos los que vayan en dirección al Zócalo de la Ciudad de México, pues paciencia, porque está esta marcha que van sobre viaducto Presidente Miguel Alemán hacia el centro de la ciudad. Una marcha. Sofía. Ciro, platicábamos ayer justo el tema de la campaña de vacunación contra influenza. Decíamos que el año pasado el doctor López-Gatell la anunció el 1 de octubre. Ese día se hizo un evento ahí en las conferencias que se daban en la tarde para comenzar la campaña de vacunación. Y en esta ocasión pues no teníamos información hasta el día de ayer, pero ya por la noche informó la Secretaría de Salud que ante la baja incidencia de la influenza en el último año, el sector salud informa que el próximo 3 de noviembre inicia la campaña de vacunación contra influenza 2021-2022, es decir, recorren un mes el inicio de la campaña de vacunación contra influenza. Dice la Secretaría de Salud que van a ser 32.328.000 dosis para la población en el territorio nacional. Dice que está el compromiso de la COFEPRIS para esto, y dice que la temporada de influenza 2021-2022 en el hemisferio norte abarca de la semana 40 del 2021 a la semana 20 del 2022, es decir, que el pico máximo de infecciones ocurre entre enero y febrero. Por eso se recorre esta campaña, y ayer actualizamos los datos con la empresa Sanofi, que es justamente el laboratorio que fabrica esta vacuna de influenza, y nos decían que de los 35 millones de dosis que compró el sector público, ya más de la mitad están en México. Confirmamos también con la COFEPRIS y nos dicen que efectivamente que tienen lotes que ya están siendo analizados, están pasando por todos los procesos. Hay procesos de revisión que pueden tardar hasta 16 días, pero pues van a estar a tiempo para ser liberados. Y nos dice también la empresa Sanofi que ya están en México también las vacunas que compró el sector privado, también ya están en revisión por parte de la COFEPRIS. Y un tema importante, lo vimos también el año pasado, hay dos tipos de vacunas. Contra influenza es una vacuna trivalente y hay una vacuna tetravalente que es contra 4 cepas de la influenza. La que se aplica en sector público es la trivalente, la que se aplica en el sector privado vendida, esa es la tetravalente, es la que compra en los laboratorios y los hospitales para poner esta vacuna, pero todas las vacunas ya están siendo analizadas por COFEPRIS para poder iniciar esta campaña. Muy bien, 3 de noviembre. 3 de noviembre como dicen comienza. En nuestra redacción, el próximo 3 de noviembre comienza, y como ocurrió... 3 de 47 años de edad. Bueno, sí. Hablando de eso, la prioridad en las vacunas de influenza es la población de riesgo, niñas y niños de 6 a 59 meses de edad. Aquí cambia respecto de la población de riesgo. Personas adultas mayores, mujeres embarazadas, también personas de salud y quienes viven con factores de riesgo y pueden sufrir complicaciones, son las personas que tienen prioridad en la vacunación. El año pasado fue justo interesante, empezaron el 1 de octubre y lo hicieron ordenado, pues casi como vacunación contra COVID, lo hicieron ordenado por grupos de edad. Le pedían primero que fueran las personas pero ahí sí que fueran mayores, a los centros de salud. Que fueran a los centros de salud para poder hacer este proceso, justamente porque como estábamos en una ola muy fuerte de COVID, no había vacunas contra COVID, se buscaba proteger de alguna manera con la vacuna contra influenza. Bueno, ¿ya te vacunaste? No, contra influenza ¿Y todavía si te vas no. a vacunar? Sí, yo creo que sí. Pues a partir de noviembre, ya sea con esta vacuna trivalente del sector público o quizá con la tetravalente del sector privado, a ver si por ahí. ¿Tú te vas a vacunar? Sí, también cuando lleguen las vacunas, porque todavía no. Dijeron que un mes después, pero sí, están en revisión desde la semana pasada, ya las tiene COFEPRIS, están analizando los lotes y pues la previsión es que sí se van a liberar a tiempo. Tienen todavía más de un mes para terminar esta revisión. Pues suerte con sus vacunas. Tengo tiempo, Ciro. Yo, por cierto, porque tú lo dijiste aquí en el programa, que yo había sido la última de toda de la producción de Por la Mañana, de la producción de imagen, que no me había vacunado con el COVID. Ayer ya finalmente tuve la segunda dosis, ya tengo el esquema completo.
Llegué tarde, pero pues ya la tengo. Ya era hora, ¿no, Sofía? Ya era hora. Bueno, aquí ya no hay ningún con esquema mérito. completo no eres la única, porque creo que, por ejemplo, el caso de Dulce tiene la vacuna de AstraZeneca y esa es muy espaciado, 3. la primera a la segunda dosis, Sí. y todavía no tiene la segunda dosis, pero pues Bueno, luego Luego platican sobre sus vacunas. Jocelyn Sánchez, Cuadratín Tula, buen día. Hola Ciro, buenos días. Pues comentarte que estamos aquí en Tula, se tenía prevista una manifestación para las 9 de la mañana, sin embargo, pues los manifestantes comentan que hubo una desinformación por ahí porque originalmente pues habían convocado a las 12 del día y por ahí les hicieron una jugarreta para dividir a la gente. Aquí hay algunos manifestantes, pero pues comentan que será una marcha a las 12 del día. Lo que están pidiendo es la renuncia del alcalde Manuel Hernández Vadillo, porque comentan que pues no ha dado atención a sus necesidades, que es lo que ellos piden del municipio, pues principalmente que atienda el desasolve de los drenajes, porque dicen que se encuentran todavía muy enlodados, que la basura se sigue pues ahí juntando, saca la gente la basura a las calles y se siguen tapando las coladeras, y comentan que si no se atiende este problema de raíz, pues entonces se van a seguir anegando las calles y en caso de una nueva crecida del río Tula, pues van a presentar de nuevo inundaciones en sus hogares y en sus negocios. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Jocelyn. Seguimos pendiente. Gracias. Comentábamos con Marco Silva. Buen día, Marco. El equivalente del Baby O en Acapulco, ¿cuál sería en otras ciudades? Yo el creo que Baby no O, hay, que al parecer y todo indica, fue quemado, Yo fue creo que no hay. incendiado. Si hablamos de íconos que pues, se fueron por un incidente o un accidente, pues ahí está el Noa Noa en Ciudad Juárez, pero no tiene la relevancia porque el Noa Noa no vio pasar esa cantidad de personajes que el Baby O sí vio pasar entre políticos, entre artistas de muchas generaciones, nacionales y extranjeros. Pues básicamente desde era el mediados botón, de los ¿no? 70. Sí, desde 1976, y que además perduró frente a un montón de crisis que cerraron uno y otro antro o centro de diversión en Acapulco. El Baby O ahí continuaba, entonces pues, yo creo que era un favorito y una de las caras muy visibles en la historia de Acapulco. Se va parte de la historia y con ella pues que la van a reconstruir. Híjole, no sé, Ciro, Bueno, la verdad es que sabe? yo no sé si las cosas en Acapulco estén para echar a andar de nueva cuenta un negocio así, en todo el contexto de violencia e inestabilidad en el puerto. La costera ya no es lo que era, sin embargo, pues bueno, el Baby O continuaba. Ciro. Estaba al final de la costera. Sí, correcto, el ¿no? Baby O, donde acababa la costera, ya rumbo a las brisas, rumbo a El Príncipe. Esa otra parte que se conoce ahora la zona Diamante. Exactamente, que comenzó a desarrollarse y pues la verdad es que un lugar destacadísimo, no solo, insisto, por sus visitantes, era un punto obligado dentro de las visitas al puerto de Acapulco. El lugar más famoso de Acapulco, sin entrar con la Quebrada y la Roqueta y eso, pero es el lugar más famoso y emblemático de Acapulco. Bueno, gracias, Marco. Gracias, Lourdes. Pues vámonos, Ciro, nada ya más. estamos de salida, nos Nada vemos más, bueno. y nos escuchamos mañana. Gracias, se quedan con Javier Poza. Buen jueves, pásela muy bien. Lo mejor de Ciro Gómez Leiva por la mañana en nuestro canal de YouTube, Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.